Bueno, estamos de vuelta y hace poco, la verdad, se dieron un par de premios a las AFPs. Y usted dirá, ¿por qué las AFPs? Porque las AFPs son importantes. Todo el mundo ahorra a través de las AFPs, lo quiera de una forma o no, siempre y cuando sea formal. Y además hay varias cosas que están yendo a través del Congreso. Una iniciativa, por ejemplo, para que se pueda aportar desde bueno, que uno se afilia básicamente a una AFP libremente, y con esto pues aumentar un poco la cuenta de capitalización individual, ¿no? Y para hablar un poco de esto y qué medidas hay, sobre todo además tomando en cuenta pues que estamos, por lo menos de lo que nos parece que nos dice el ministro de Economía, teniendo que ajustar un poco las cuentas, se encuentra con nosotros Diego Marrero de AFP Habitat, que además, vale la pena decirlo, ganaron el año pasado, ¿no? A mejor gestora de AFPs. Sí, por segundo año consecutivo ganamos el premio de los 3 fondos. Bueno, bueno, hola, ¿qué tal? Y más bien vamos de frente a lo que nos concierne. Se está discutiendo esta iniciativa, ya pasó, ¿cierto? Es cuestión de que se apruebe, de que se pueda básicamente pues entregar dinero, añadir dinero a la cuenta de capitalización individual de cada uno sin tener que esperar a que hayan pasado 5 años, ¿cierto? Ha habido varias medidas, ¿no? La del 95.5 que salió del Congreso, ustedes no lo vieron tan simpático eso, pero esta más bien creo que la perspectiva es distinta. Sí, es un proyecto de ley que debería aprobarse y lo que permite es que cualquier persona que esté afiliada al sistema pueda hacer aportes sin fin previsional en el momento en que lo desee. Okay. ¿Qué significa eso? Actualmente para poder hacer ese aporte voluntario sin fin previsional tienes que estar afiliado a una AFP desde hace 5 años. Ok, esto es aparte de lo que usualmente se cobra, digamos, Sí, eso es voluntario, digamos. Okay. O sea, una persona que tiene un excedente y que desea utilizar las AFPs como un mecanismo de ahorro, puede hacerlo y ahora ya no tiene esa restricción de haber aportado 5 años. Claro, o sea, puede hacerlo en el momento que desee. Por ejemplo, si yo entré este año, ya puedo, o sea, bueno, no ahora, porque no se ha aprobado, pero si se aprobase yo podría, entro este año, inmediatamente empiezo a aportar todo lo que me sobra, digamos, a la AFP, de manera que yo me aseguro cuando esté viejito. Es correcto, todo lo que desees y también lo puedes retirar en el momento en que lo desees. Es una gran ventaja porque te permite aportar a un fondo de pensiones que tiene un horizonte de inversión de largo plazo y que está altamente diversificado. Entonces, la alternativa tradicional para ahorrar acá en el Perú podría ser un fondo mutuo. Claro. Pero normalmente los fondos mutuos son instrumentos de corto plazo. Entonces los activos que están en... O sea, tú lo metes y lo sacas al año. Más que lo que tú puedas hacer, lo que el fondo hace con esa plata. Okay. ¿No? Entonces invierte principalmente en un fondo mutuo, por ejemplo, hay varios, digamos, pero... y además depende del perfil, creo, ¿no? En instrumentos de corto plazo. El fondo 3, por ejemplo, de la AFP es un fondo que está pensado con un horizonte de inversión de 15 a 20 años. O sea, cosas que van a madurar de acá en un buen tiempo. Por teoría, un fondo que está construido de esa manera tiene que tener rendimientos mucho más altos que un fondo que está construido para un horizonte de inversión para el corto plazo. ¿No? Eso es uno, el plazo. Invertir en un fondo que tiene esa estructura. Y 2, es un fondo altamente diversificado. Es un fondo, el fondo 3, por ejemplo, es un fondo que tiene más o menos 55% del portafolio está invertido en renta variable internacional. O sea, y puede invertir hasta 80% en acciones de compañías. En acciones de compañías de todo el mundo. ¿Sí? Ok. Entonces puede hacerlo hasta 80. O sea, pase lo que pase acá, no importa, el 55% está altamente diversificado. Invierte en Estados Unidos, en Japón, en Europa, en mercados emergentes. Dentro de mercados emergentes, bueno, está India, Rusia, sudeste asiático, América Latina, etcétera. Está diversificado. Y son portafolios, estoy hablando del 3, digamos, el 1 también es otra alternativa para un afiliado más conservador. Es un fondo que invierte hasta 10% en renta variable, acciones, y el resto son principalmente activos de renta fija. Ahora, y por ejemplo, hemos visto, es cierto que eso permite de alguna manera diversificarse y te permite tranquilizarte un poco, ¿no? Ya no te preocupas con lo que pasa acá, pero hay que preocuparse con lo que pasa afuera, si bien son más países. Y hay una pregunta que tengo que hacerte ante esa, y es más o menos, y en torno a esta propuesta legislativa, ¿cuántas personas, más o menos, o cuánto porcentaje, más fácil, dan individualmente a su AFP? Es bajo. Por el momento es bajo. No hay, en el Perú no hay una cultura de ahorro tan importante. O por lo menos no a través de la AFP. O no, sí, bueno, en general si ves el perfil el perfil promedio del peruano es conservador, ¿no? Y lo es un poco cómo están compuestos, por ejemplo, los fondos mutuos, que son principalmente, están compuestos por depósitos. De toda la masa administrada por los fondos mutuos, menos del 5% lo invierten en acciones.
es muy bajo. Y eso es el reflejo de lo que el afiliado a los fondos mutuos quiere hacer, ¿no? Invertir en productos más conservadores. Claro, quiere asegurarse, digamos, una pequeña rentabilidad. Pero son retornos bajos, ¿no? O sea, si tú inviertes pensando en el corto plazo, invirtiendo en un depósito, las tasas de interés ya no son lo que eran hace 5 años. Estamos hablando de tasas de 4%, inclusive hasta menos, ¿no? Ahora, y justo hablando de eso, porque además hay que ver cómo pintan las cosas, ¿no? Me parece que hace poco se ha dicho, salió una noticia, Intel y GOSAP decía, ¿no?, que las principales empresas en este primer trimestre han hecho como un 14%, más o menos han ganado en la bolsa, en la bolsa de valores de Lima, específicamente. Y pensando un poco a futuro, ¿no?, teniendo en cuenta además que ustedes ven las cosas con un plazo un poco más largo y más tranquilidad, ¿cómo ven, digamos, que se cierre este ciclo de gobierno, no por el gobierno mismo, sino por los años que han pasado y la actividad, digamos, tanto por parte de renta variable, acciones, ¿no? Y me imagino también deuda dentro de todo, ¿no? Bueno, en general las perspectivas son positivas. El optimismo viene principalmente por el lado de la economía internacional, que viene creciendo a tasas sólidas y altas. Esto de acá genera un impulso importante para los precios de los metales, que se trasladan en mayores valorizaciones para la renta variable local, para las acciones mineras, por ejemplo, ¿no? Y un poco lo que ha estado sosteniendo el crecimiento del PBI, principalmente es minería, ¿no? Este año, por ejemplo, se estima que el PBI va a crecer, se ha revisado a la baja el crecimiento, es verdad, cercano entre 3 o 3,5%, pero es principalmente impulsado por la minería, por precio y también por producción. O sea que nos dependemos netamente de lo que se vaya a generar mineramente. Actualmente, ¿por qué? Porque había una paralización de la inversión privada, la inversión pública también, entonces minería ha sido lo que ha estado sosteniendo el crecimiento. En la medida en que la minería o en general la economía internacional siga sólida y siga arrastrando hacia arriba el precio de los metales y la minería siga sólida, si a eso le sumas una posible reactivación de la economía peruana, estaríamos hablando de una situación mucho más cómoda, ¿no? Ahora, y mirando entonces al ámbito internacional, ¿no preocupa o no les preocupa a ustedes las tensiones? Porque se ha visto bastante volatilidad, digamos, por la tensión que hay entre la guerra comercial. No, el FMI ha salido a decir que no pasa nada todavía, ¿no? Pero sí la gente está preocupada por Trump, básicamente por China, y ahora la próxima semana va a haber una reunión con Kim Jong-un, creo que sí, mira, va a tener reacciones. Es ruido. En general los fundamentos no han cambiado. Las proyecciones de crecimiento de las economías del mundo siguen siendo revisadas hacia el alza. O sea, la economía mundial está creciendo a tasas mejores, inclusive. Lo que estamos viendo, esta corrección que ha habido en los mercados en la primera parte del año, ha sido principalmente por ruido político. Y ruido político concentrado en Estados Unidos, las declaraciones de Trump, que van en varios sentidos. Uno de ellos es en una guerra comercial, ¿no? La visión de Trump, cualquier economista serio te dice que la visión de Trump está errada. Él ve el comercio mundial como un juego de suma cero, en donde si yo gano, tú pierdes. Y no es así. El comercio mundial incrementa el beneficio económico para todos. Inclusive si tienes un déficit comercial, puedes estar ganando. ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos? Entonces, Trump no lo entiende así, o por lo menos no dice que lo entiende así. Entonces, él ha ido a la confrontación. Él piensa que el mundo se está aprovechando de Estados Unidos porque Estados Unidos tiene un déficit comercial con el mundo, ¿sí? Entonces, primero empezó con México, ¿no? Con México lo pudo hacer. Además tiene un discurso proteccionista bien fuerte. Sí, es proteccionismo puro, proteccionismo y populismo en Estados Unidos. Y con México era bastante sencillo hacer, pero con China no. China es la segunda economía más grande del mundo, tiene muchísimas armas para defenderse contra Estados Unidos. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, puede poner barreras arancelarias que puede golpear mucho más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos a China. Claro. Sí, China es el mayor acreedor de treasuries, de bonos del gobierno de Estados Unidos del mundo. Tiene 1/3 de los bonos de Estados Unidos. Claro, entonces siempre tiene Sale a vender esos bonos y el dólar se cae. Tiene un impacto fuertísimo. Entonces, Estados Unidos sabe eso, obviamente, pero pareciera que Trump está echando una bravata, ¿no? Pero cuando los chinos lo pecharon, de alguna manera, medio que ha retrocedido. Y lo que yo creo es que la probabilidad de que haya una guerra comercial real es muy baja. Muy baja. Lo que estamos viendo es puro ruido, pero eso golpea a los mercados, porque finalmente los mercados se mueven por expectativas. Se mueven, claro, por expectativas. Ahora, una última pregunta y un poco más con el rubro de AFP. ¿Cómo ven ustedes las rentabilidades
para sus afiliados este año y cara a los siguientes años? Positivos también, positivos principalmente, como te mencionaba, por el crecimiento de la economía mundial. Esto debería arrastrar hacia arriba las valorizaciones, los activos de renta variable, principalmente. Lo que estamos viendo es ruido, y que pase el ruido y debería empezar otra vez la corrección hacia arriba. Bueno, muchísimas gracias, perdona que te interrumpa, pero nos ha acabado, ya está, ya ves, en 3:30, y si no, me van a matar los de deportes. Muchísimas gracias, Diego Marrero estaba con nosotros de AFP Habitat. Nuevamente felicitaciones por haber ganado por segundo año consecutivo. Gracias, Sebastián. Nosotros nos despedimos a esta hora aquí en N Noticias.